¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, tengan todos ustedes. Soy el pastor David Monge, pastor de los Centros de Transformación y Milagros aquí en la Ciudad de México y también en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Vamos a iniciar. Este es el módulo número 1 que llamamos nosotros Primeros Rudimentos. El tema es el número 6 y el tema es materialización. Bueno, vamos a ver, a reserva de lo que puedan pensar o de lo primero que les venga a la mente. No es ninguna cosa mística, no es ningún asunto extraño, es totalmente bibliocéntrico. Esta clase en particular es el siguiente. Esta clase es siguiente luego de haber aprendido a orar. La clase pasada aprendimos a orar y debe de ser entendida a partir de lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensa en público. ¿Por qué motivo? Porque hay un poder en el reino del Espíritu que nos permite materializar. Y es que precisamente a eso se refiere la palabra de Dios al decir que en lo secreto, Dios nos escucha en lo secreto. Es lo que dice la Escritura. ¿A qué se refiere con lo secreto? Lo secreto es cuando nadie puede ver. Algo secreto nadie lo puede oír. Es algo que está oculto y necesita ser revelado. Es algo oculto, es algo que no se puede ver, es algo que no se puede oír porque es secreto, porque simple y sencillamente es algo invisible. Es algo que no está materializado, pero existe. Por esa razón es que oramos a Dios en lo secreto, pero nos recompensa en público. La razón por la cual nos recompensa en público es debido a que es cuando ya sale a luz, sale a lo público. Si es algo público, entonces la gente lo puede ver. Es algo que nosotros ya podemos tocar, ya podemos, ¿verdad?, verlo perfectamente bien. Entonces, continuando con nuestra clase, es que nosotros decimos que hay un poder en el reino del Espíritu, en el mundo espiritual. Este poder nos permite materializar, traer a nuestra dimensión las bendiciones que Dios nos ha dado, ya que al ser espirituales solo pueden ser aprovechadas por nosotros si las contenemos de alguna manera, de alguna forma, entre nosotros. Las bendiciones son espirituales y sin duda vamos a leer Efesios capítulo 1 verso 3, que dice así. Dice usted, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y toda bendición es espiritual. ¡Qué padre! Toda bendición es espiritual, sí, pero lo que necesitamos nosotros es que toda bendición espiritual se materialice. Porque si no, de lo contrario, entonces, ¿para qué nos bendice? La palabra bendecir es bien hablar sobre alguien, sobre algo, y llenarlo de favores, llenarlo de regalos. Entonces, ahí está la situación. ¿Por qué razón es que convenía que toda bendición fuese espiritual? Bueno, esto es como las bendiciones. Las bendiciones se pueden materializar efectivamente, como lo dice Juan capítulo 6, versículo 63, que la Escritura dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese usted, el ejemplo de una mujer embarazada es un modelo muy natural para comprender este tema. Antes de que una mujer esté embarazada, Dios tuvo que enviar un espíritu humano al vientre de esta mujer para que de lo espiritual pasase a lo material, a lo gestado. Porque dice la Biblia, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa? De nada serviría un óvulo o un espermatozoide unidos si no hay espíritu. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. Y bueno, lo mismo ocurre
con esta mujer embarazada, empieza a gestar, empieza algo a crecer dentro de ella, y esto tiene que ver precisamente por el tiempo de gestación. Empieza a crecer en ella, y quiero decirle que efectivamente lo mismo pasa con las bendiciones. Son gestadas en nosotros en lo secreto, en lo inmaterial, en lo cerrado, en el espíritu, pero deben de pasar al plano material, porque de lo contrario no podemos echar mano. ¿Hasta qué? Hasta que nace. Un niño está escondido, un niño está en lo secreto, un bebé que se encuentra en el vientre de su madre se encuentra en lo secreto. Pero fíjese muy bien usted, cuando alumbran a este pequeño y nace ya, pues efectivamente ocurre ahora que el bebé nace y ahora es sacado a público. Ya no está nada más en el vientre de su madre. Muy bien, así es como ocurre con las bendiciones. Vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 34. Es el pasaje de la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer nos va a enseñar 4 pasos, 4 claves que queremos enseñarte en esta clase, porque no queremos solamente que ores. Una cosa es orar, tener comunión con Dios, pero otra cosa es materializar, otra cosa es hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros hiciéramos para que las bendiciones pasen de lo espiritual a lo material. Así que vamos a ver nosotros a esta mujer 4 claves que ella nos relata. Es el caso de esta mujer, echó mano de su provisión espiritual y la materializó. ¿De qué manera? Número 1, ella escuchó. Número 2, ella visualizó. Número 3, ella declaró, ella confesó. Y número 4, ella perseveró. Nosotros debemos de ser perseverantes en esto, porque la oración es algo espiritual, es algo que no se ve. Sin embargo, las oraciones son respondidas, son materializadas. Entonces vamos a caminar con algo que no vemos, con estos ojos materiales, pero vamos a caminar con los ojos de la fe. Perfecto. Vamos a ver nosotros en Marcos capítulo 5, verso del 25 al 34, todo el relato precisamente que habla sobre esta mujer. Pero dice la Escritura que ella escuchó. Vamos a ver primero. Ahí, Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 34. Fíjese usted, ponga mucha atención. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de este azote. Mire nada más. Fíjese usted lo que dice la Escritura. Punto número 1, dice la Biblia: cuando ella oyó hablar de Jesús. Ella, número 1, ella escuchó. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Cuando ella oyó hablar de Jesús.
Algo ocurre cuando nosotros estamos escuchando buenas noticias, cuando algo nos está emocionando, que estamos siendo receptivos nosotros en nuestros sentidos. Nosotros empezamos a recibir todo esto, y fíjese nada más que nuestros sentidos tienen específicamente muchas funciones, pero entre ellos tienen el conectar nuestra alma con el mundo material. Vamos a ver, Hebreos capítulo 5, verso 14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es lo que dice la Biblia. Fíjese nada más, los sentidos ejercitados, y luego menciona la palabra discernimiento. Hay una conexión entre nuestros sentidos y el mundo espiritual a tal grado que podemos tener discernimiento espiritual. Fíjese usted, el sentido del audio, el sentido auditivo, tiene como función poder estimular nuestra imaginación y también nuestra fe. Por eso cuando escuchamos testimonios de mucho poder, sanidades, resurrecciones, testimonios de poder, del poder de Dios, nosotros empezamos a escucharlo y algo pasa en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por supuesto, porque hay una conexión entre los sentidos, lo dice la Biblia, y nuestro espíritu. Y los sentidos nos van a ayudar. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquel pues que os suministra el pecado, aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice la palabra de Dios que esto lo hace no porque nosotros hagamos las obras de la ley. ¿Qué significa? Los 360 mandamientos de la Escritura. Sino, dice la palabra de Dios que nosotros lo estamos escuchando y que Dios hace maravillas porque escuchamos con fe. Así es como Dios lo hace entonces. Fíjese usted Romanos capítulo 10, verso 17. La fe se activa por estar escuchando con fe. Y dice la Biblia así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Qué padre! El oír con fe activa en nosotros la posibilidad de que eso mismo que estamos escuchando puede ocurrir con nosotros. Esta mujer tal vez empezó a escuchar de Jesús, oyó hablar de Jesús en ese momento, y entonces ella empezó a voltear y empezó a escuchar y continuó escuchando, y entonces ella se acercó todavía para escuchar aún más todavía. ¿Y qué es lo que estaba escuchando? Estaba escuchando que a lo mejor ese Jesús que podía sanarla había sanado al ciego Bartimeo, había levantado de los muertos a la hija de Jairo. Fíjese usted lo que estaba escuchando esta mujer, que había limpiado a los leprosos, a los 10 leprosos, había sanado al hombre con la mano seca, había dado vista al ciego, había levantado al hombre que tenía 38 años, ya paralítico. Y entonces esta mujer dijo: no, pues es que si este Jesús del que me están hablando puede hacer eso con ellos, hizo eso con ellos, pues entonces lo va a hacer también conmigo. Por eso cuando materializamos es necesario que nosotros escuchemos, porque cuando escuchamos entonces nos empezamos a alborotar, empieza a nacer en nosotros una fe tremenda. Dios puso en nosotros los sentidos con el propósito de que a través de ellos nuestra alma sea influenciada con un gran deseo, para que ese deseo en nosotros entonces empezáramos a desear algo verdaderamente, y cuando lo deseamos, eso ocurre. Pero tenemos que escuchar, porque cuando lo escuchamos empezamos a quererlo, empezamos nosotros a desearlo, y entonces, fíjese nada más, es cuando realmente ocurren las cosas, porque si lo deseamos verdaderamente, entonces verdaderamente vamos a movernos en esa fe.
Mateo 6:22, fíjese cómo continúan influenciando los sentidos en nuestro alma. Y dice aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es lo que dice la Biblia. Ahora mire usted, fíjese usted bien, familia. La lámpara del cuerpo es el ojo. Tú prendes una lámpara adentro de algún recipiente y lo ilumina. Así es el ojo. Cuando vemos algo, nosotros vemos, pero nos iluminamos por dentro. Nos llenamos por dentro. Y eso es lo que necesitamos hacer, que cuando queremos materializar algo, tenemos que verdaderamente empezarlo a desear. El sentido de la vista puede ayudarnos mucho, el sentido del oír puede ayudarnos también bastante. Pero fíjese usted, en esta etapa es justamente, como nosotros la llamamos, una etapa de incubación. Es cuando estamos incubando un verdadero deseo, un deseo vehemente, algo que verdaderamente lo deseamos, y si no funciona, si no lo deseamos realmente desde un principio, no va a pasar. Pero nosotros si aprendemos a desearlo completamente, perfectamente, entonces va a pasar, va a suceder. Punto número 2, ¿lo recuerda? Ella visualizó. Dice la Biblia que esta mujer decía para sí, si tocare tan solo el borde de su manto. Ella empezó a verse, ella empezaba a imaginarse, ella empezaba a visualizarse porque decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Esto va más allá de los sentidos, ¿sabe? Porque precisamente tiene que ver con no usar los sentidos, sino usar la imaginación, usar la visualización, usar a tocar algo en el mundo espiritual que va más allá de un deseo, ahí empieza uno a materializarlo. En Colosenses capítulo 1, verso 16, dice la Biblia, dice la Escritura, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Ahí le quiero decir esto, abra sus oídos. Hay cosas que existen y que no se pueden ver. Quiere decir que no solamente, no porque no las veamos, no significa que no existan. Dios creó cosas visibles y creó cosas invisibles. Y también están aquí en la tierra. Porque hay en la tierra y hay en los cielos. Hay que aprender a ver eso. Génesis capítulo 15, verso 5 dice así, hablando de Abraham, dice la palabra de Dios, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios quería enseñarle a Abraham a visualizar. Lo sacó afuera en la noche y le dijo, mira las estrellas. Se veían grandes, se veían enormes, se veían como una gran multitud. Y Dios le dice, Abraham, ¿las ves? Señor, las veo. Pues así va a ser tu descendencia. Dios quería estimular y crear, activar en Abraham el poder para visualizar. Estaba activado ya entonces en la visualización. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18, dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahora es Pablo quien nos está enseñando ahora en el Nuevo Testamento, ya no nada más en el Antiguo Testamento,
sino en el nuevo nos está enseñando a ver las cosas invisibles, pero a través de la fe. Es glorioso. Segunda de Corintios 5:7 dice así: porque por fe andamos, no por vista, sino por fe. Por fe andamos, le voy a explicar. Por fe caminamos, por fe avanzamos. De tal manera que lo que nos hace avanzar no son los recursos, no son los compadrazgos, no son nada de eso. Lo que nos ayuda a avanzar a nosotros es la fe, porque por fe andamos. Entonces tenemos que empezar a caminar por fe, a andar por fe, viendo las cosas que no se ven. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice la palabra de Dios que para el hombre natural esto no ha nacido de nuevo, no ha entendido el mundo espiritual, no practica el ayuno ni la oración, no se ha expuesto a la presencia de Dios, no hay testimonios de poder. Entonces el hombre natural creerá solamente en lo que ven los ojos naturales. Pero dice que para el hombre espiritual esto le representa poder. Poder. Esto le representa poder al hombre espiritual. Fíjese usted, para la gente sin entendimiento del mundo espiritual puede ser una locura. Para nosotros no. Para nosotros esto sin duda es poder. Fíjese usted, hablando del mundo espiritual, del mundo invisible. Juan capítulo 3, verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? Hablando Jesús. Porque estaba hablando con un hombre sobre nacer de nuevo. Y el hombre no le entendía, el hombre no creía, el hombre se maravillaba, se espantaba de lo que decía Jesús. Pero dice la palabra de Dios entonces, que Jesús le dice: mira, te he dicho las cosas de esta tierra, ahora y no las crees. Ahora imagínate si te digo las que están en el cielo, menos me las vas a creer. Esto de la materialización, esto de crear una incubación en nosotros, un deseo y de escuchar y de estar en contacto con eso, y de ver lo que es invisible, esto es de aquí, de la tierra. Si no la cree usted, imagínese lo que le espera en el cielo. ¿Cómo usted podrá recibir las cosas que Dios tiene para usted si no cree las primeras cosas que son terrenales? Imagínese. Y eso no tiene que ver, pero para nada, con cosas ultra elevadas. No, esto es un asunto de la tierra. Porque cuando estemos en el cielo, ¿de qué nos va a servir a nosotros materializar? De nada. Esto es un tema de la tierra. Continuamos. Hebreos capítulo 11, versículo 13a. Conforme a la fe, todos estos, hablando de los antiguos, dice la palabra de Dios, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y que eran extranjeros sobre esta tierra. ¿Sabe algo? La palabra de nuestro Dios dice aquí que ellos lo veían de lejos y lo saludaban. ¿Qué significaba esto? Los antiguos, refiriéndose a la vida eterna, al sacrificio de Jesús, al reino venidero, al milenio, a la nueva Jerusalén, al nuevo nacimiento, a la sangre del Cordero, todo eso lo veían ellos. Lo veían de lejos y dice la Escritura que ellos lo saludaban. Lo saludaban de lejos porque ya sentían que lo tenían, aprendieron a visualizar. Y por último, fíjese usted, tercer punto. Dice la Biblia, ella declaró, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Ella declaró y diciendo, seré sana. La declaración contiene un poder espiritual que llama lo inmaterial a lo material.
somos imagen y semejanza de Dios, y fue así como Dios lo hizo. Él no creó absolutamente nada en la creación. Él ordenó y dijo, sea la luz. ¡Pum! Se iluminó. Sea el sol, sea la lumbrera mayor y sea la lumbrera menor, y fue la luz. Sepárense, y se separaban. Todo era por su voz. Nosotros somos imagen, icon, proyección, representación, emblema, semejanza, sementera, semilla, naturaleza. Tenemos mucho de Dios en nosotros. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Y fíjese usted cómo dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, lo dice precisamente así, que en el principio Dios creó los cielos y que Dios creó. Vamos a ver Proverbios capítulo 18, verso 21. Cheque esto. Vea en sus hojas. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Repito, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice la Escritura aquí que todo depende de lo que hablemos. Esta mujer lo que dijo fue, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Es lo que dice la Escritura. Ella lo confesó. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Es lo que dijo. Usted y yo debemos de aprender a confesar vida para nosotros, muerte para los propósitos del diablo en contra de su iglesia y de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestras vidas, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, tenemos poder en la lengua, al grado de poder afectar nosotros, al grado de poder afectar la muerte o la vida. Mateo 21, del 19 al 21, dice así, fíjese. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, si tuvieres fe y no dudares, harás no solamente esto de la higuera, sino que ahora harás con un gran monte. Y le podrás decir al monte, no lo vas a cargar, no le vas a imponer manos, no vas a tener que ayunar, no vas a tener que orar. Solamente tendrás que decirlo. Échate en el mar, y dice, y será hecho. Es lo que dice la Biblia. Romanos 4, 17, vamos para allá. Fíjese usted. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es lo que dice la Escritura. Nosotros entendemos esto. Dios es el que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y nosotros somos su imagen, somos su semejanza. Tú también lo puedes hacer. ¿Ya naciste de nuevo? Puedes hacerlo también. Porque ahora eres imagen, eres semejanza de Cristo. Último punto. Cuarto y último, dice, ella persistió. Porque dice la Biblia, vino por detrás entre la multitud, siendo mujer.
teniendo flujo. Era una mujer inmunda según la ley de Levítico. Y dice la Biblia que ella decía que vino por detrás entre la multitud. No vino caminando por enfrente, no vino a pie, no vino avanzando, vino arrastrándose. Vino por detrás. Santiago capítulo 1, versos del 6 al 8 nos enseña cómo esta mujer persistió. Fíjese, pero pida con fe. Y relaciona la palabra fe con la palabra constancia. Vamos a verlo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vea la palabra fe y la palabra inconstancia como pegan. Por esa razón es que nosotros debemos de ser gente constante. Efesios capítulo 6, verso 8. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos, dice la Biblia. Perseverancia, oración y en todo tiempo son tres frases que se agolpan en este versículo y forman una carambola. Mateo 6:6. Vamos a terminar con el versículo que iniciamos, citándolo. Mateo 6:6 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hablando de la constancia, es como estar regando algo que aún no brota, no germina, pero que está creciendo adentro de la tierra. Fíjese usted, es como el bambú, esta planta japonesa, asiática, del oriente. Fíjese cómo dice esta planta natural, el bambú, lo siembra una vez y lo tiene que regar, si quiere que crezca, lo tiene que regar durante 3 años. Si no lo riegan durante 3 años, no crece nada. Pero durante esos 3 años, si lo está regando verdaderamente, entonces algo está pasando, está creciendo hacia adentro, está pasando algo, está echando unas raíces grandísimas. Y después de los 3 años empieza a crecer, brota y hay que seguirlo regando. Así es la materialización, así es la oración. Debemos de ser constantes, debemos de ser perseverantes, debemos de ser insistentes, debemos de ser cristianos mexicanos, ahí sí, por tercos. Fíjese, cuando el bambú crece, entonces sale a la luz, crece y puede sostener cualquier cosa. Dios, como conclusión, Dios nos ha dado bendiciones espirituales, pero que se materializan a través de la oración. Y Él dijo: oren en lo secreto y será manifestado en público. Que las cosas que pasen en la tierra sean tal y como ocurren en el cielo. Hemos terminado esta clase de materialización, así que adelante, te invito a que empieces a incubar, a soñar, a visualizar, a confesar y a ser persistente por cada uno de los propósitos que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga. Siguiente clase es el ayuno. Bendiciones.